Buenos días a todos. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida y a nombre de Grupo Prasad, Grupo Llamas e Intrade Consultores les agradecemos su participación en este seminario web. La primera parte de nuestra sesión de hoy será dirigida por el licenciado Ignacio Yáñez, dando continuidad al tema Compliance TEMEC, donde abordará los ejemplos prácticos de reglamentaciones uniformes. Y en la segunda parte será dirigida por la licenciada Janet Hernández, compartiendo la actualización en reglas generales de comercio exterior, ley aduanera y ligia. Para dar inicio, quisiera solicitar su apoyo para desactivar en sus dispositivos las cámaras y audios y asimismo, en la medida de lo posible, renombrar sus usuarios con nombre y apellido. Compartir sus preguntas en el chat, a las cuales les daremos lectura al terminar la presentación de nuestros ponentes. Pues bueno, sin más preámbulo, quisiera presentarles al licenciado Ignacio Yáñez, quien es socio de la práctica de cumplimiento aduanero y de comercio exterior en Intrade Consultores. Es un consultor especializado en servicios empresariales de cumplimiento fiscal, aduanero, de comercio exterior y de prevención del lavado de dinero, con más de 20 años de experiencia profesional, rankeado en el listado de la revista Estrategia Aduanera desde hace 5 años como uno de los principales asesores en materia de comercio exterior. Ignacio, te damos la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Jonathan. Gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Voy a pasar a compartir la presentación. Denme un minuto, por favor. Bienvenidos todos. Muchas gracias por volver a acompañarnos en este segundo bloque de nuestro entrenamiento. Vamos a platicar el día de hoy sobre las reglamentaciones uniformes. Y bueno, para poder abordar de manera técnica este tema, me parece fundamental que recordemos algún par de láminas de lo que vimos la sesión pasada. Y es muy importante que ustedes tengan muy claro la estructura del capítulo 4 del TEMEC, que en la sesión pasada les comentaba, está estructurada por 19 artículos, desde el artículo 4.1 hasta el artículo 4.19. Contiene el anexo 4A, que son las excepciones al artículo 4.12 del de minimis, y contiene el anexo 4B, reglas de origen específicas por producto. Acuérdense que es este anexo 4B en donde de donde se van a desprender 3 secciones y un apéndice. 3 secciones. La sección A de las notas generales interpretativas para efectos de las reglas específicas de origen. La sección B, que son las reglas de origen específicas por producto. Recuerden que aquí en esta sección B del anexo 4B pues, es donde ustedes van a poder ver todas las reglas de origen de los productos que pretendemos exportar a Estados Unidos o Canadá. La sección C del anexo 4B vendrán las fracciones arancelarias revisadas conforme al Sistema Armonizado 2012. Recordar que obviamente durante las rondas de negociación todo fue basado sobre el Sistema Armonizado versión 2012. En nuestra tarifa, ese sistema armonizado tuvo fecha de publicación en el mes de junio del año 2012. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en su radar. Apéndice, el apéndice donde estarán incluidas las disposiciones relativas para aquellas mercancías del sector automotriz. Y de este apéndice, ¿sí? Recordar que vienen pues todos los 10 artículos dirigidos tanto para vehículos como para artículos del sector de autopartes. Entonces, ahí ustedes ahí encontrarán también las tablas donde podrán ubicar las partes que se consideran esenciales, las principales y las complementarias, así como lo que son las reglas específicas de origen para vehículos y también para las autopartes. Autopartes que se incorporan a vehículos nuevos, ¿ok? Vehículos ligeros o camiones pesados, lo que corresponda. Entonces, traemos aquí una estructura de un capítulo cuarto bastante extenso y con independencia de ello, pues vamos a ver cómo se manejan las reglamentaciones uniformes para efectos
supuestos de comprender mucho mejor todas estas disposiciones. Habiendo dicho esto, recordar el artículo 4.2 del TEMEC, en donde podemos ubicar los criterios de origen, A, B, C o D. Por eso necesitamos las reglamentaciones uniformes, porque finalmente vamos a quererle conferir origen a nuestros productos y para efectos de determinar el criterio de origen de nuestros productos, pues finalmente deberemos de determinar el criterio bajo el cual estaremos determinando de que nuestras mercancías son originarias. Muy bien. Te pongo unos ejemplos solamente para que los tengas en tu radar. Recordar que esto lo acabamos de ver hace un minuto, está en la sección B del anexo 4B del tratado. En este orden de ideas, aquí pongo algunos ejemplos de reglas específicas de origen de todo tipo, ¿no? Reglas que piden solamente saltos arancelarios, reglas que piden saltos arancelarios con excepciones, reglas que piden saltos arancelarios o, en su caso, saltos arancelarios y valores de contenido regional. Entonces, traemos aquí una gama diversa de diferentes reglas específicas de origen para diferentes productos. La verdad es complicado poder traer más en una misma lámina, pero bueno, de todas maneras, queda la referencia de lo que tú puedes ubicar en la sección B del anexo 4B. Más adelante regresaremos a una de estas reglas específicas de origen para efectos de algunos ejemplos, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, como les mencioné también la sesión pasada, las reglamentaciones uniformes se publicaron el 9 de julio del 2020. Quiero aclararte que el origen de las reglamentaciones uniformes vienen del artículo 5.16 del tratado, ¿ok? Para efectos de poder entender, para efectos de poder interpretar las disposiciones del capítulo cuarto, ¿vale? Entonces, en este artículo 5.16 se preveía que las partes deberían publicar dichas reglamentaciones uniformes a la entrada en vigor del tratado, para efectos, insisto, de la correcta interpretación de lo que es el capítulo cuarto, el capítulo sexto y el capítulo séptimo del mismo tratado. Entonces, el 9 de julio del 2020 se dio lugar a su publicación y en este orden de ideas quisiera yo expresarte que el acuerdo de reglamentaciones uniformes, ¿sí?, solamente tiene el artículo único por medio del cual se publica el anexo del acuerdo. Esto quiere decir que las reglamentaciones uniformes estarán insertadas en el anexo del acuerdo de reglamentaciones uniformes. Quiero que lo entendamos así. Y sé que esto es complicado, sé que esto no es fácil de digerir. Es una publicación de más de 100 páginas para poder dar luz, para poder dar claridad a lo que respecta a los capítulos 4, 5, 6 y 7. Entonces, nos permitimos hacerles también un gráfico de lo que integra el acuerdo de reglamentaciones uniformes. Como ya te mencioné, el acuerdo de reglamentaciones uniformes nos establece que estará dentro del anexo del acuerdo todas estas reglamentaciones. Está estructurado por 5 partes, parte 1, 2, 3, 4, 5, como lo podrás ver casi al centro de la lámina, y cada parte tendrá secciones. La parte 1 tiene comprendida 2 secciones, la parte 2 tiene comprendida 4 secciones, la parte 3 solamente tiene una sección, la parte 4 tiene 4 secciones. Identificamos, aquí puse unos datos en rojo, me parece que es un error que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, esto que puse en rojo porque así está ese título, nada más que ese título de quinta parte, pues no guarda relación con nada, ¿no? Entonces, nos parece que hay un error en la publicación del acuerdo de reglamentaciones uniformes, pero bueno, creo que se alcanza a rescatar muy bien la esencia de cómo está estructurada las 5 partes del acuerdo de reglamentaciones uniformes, ¿ok? La parte 5, que es las mercancías automotrices,
pues como podrás ver en la gráfica, es un apartado extremadamente extenso, porque no concluye en esta lámina. Ahorita vas a ver que la parte 5 llega desde la sección 12 hasta la sección 20, pero no importando las secciones que considera la parte 5, también considera 10 anexos, ¿ok? 10 anexos independiente de todo esto que estamos viendo aquí listado. Entonces, la parte 5 de las reglamentaciones uniformes es el apartado más extenso que van a ustedes poder ver, y es fácil perderse. Es fácil perderse cuando está uno revisando la publicación completa. Entonces vale mucho la pena pues tener este mapa para poder estar ubicado. Dentro de la parte 5, como ya te he mencionado, vas a poder ver hasta el final que hay 10 anexos. ¿Qué es lo que dicen estos 10 anexos? Aquí los tienes. El anexo 1, que es el anexo de las reglas de origen específicas por producto, aquí va a venir información, por supuesto, pero de lo primero que te van a informar es que este anexo 1, siempre que en algún texto de las reglamentaciones uniformes se hagan referencia al anexo 1, se estará considerando aquellas secciones A, B y C del anexo 4B. ¿Te acuerdas que lo acabamos de ver? Me regreso tantito. ¿Te acuerdas que te expliqué hace un momento que el anexo 4B, reglas de origen específicas por producto, tiene tres secciones y un apéndice? Entonces, en reglamentaciones uniformes, el anexo 4B, en reglamentaciones uniformes, estará referido como el anexo 1, o hay veces que lo citan como anexo de ROEP, ¿sí? De reglas de origen específicas por producto. Entonces, reglamentaciones uniformes no van a citar la sección B, no van a citar la sección A del anexo 4B, ¿ok? Van a citar anexo 1 o anexo de ROEP. Entonces, esto tomen nota para que les quede muy claro cuando estén revisando el acuerdo de reglamentaciones uniformes. Y todos estos 10 anexos también están considerados dentro de la parte 5 del acuerdo de reglamentaciones uniformes. La verdad es que es un documento bastante extenso para que lo tengamos considerado en nuestro estudio. Bien, vamos a ir conociendo un poquito sobre las reglamentaciones uniformes. Parte 1, sección 1, vamos a ver definiciones. A lo largo, no va a ser el único lugar donde vamos a encontrar definiciones, pero me parece que es la parte más extensa que nos dan y nos comparten definiciones de varios conceptos que estaremos manejando. Lo que está aquí en tu lámina son algunos de ellos, hay muchos más, pero para que ustedes vayan ubicando un poquito sobre este acuerdo. Me parece muy importante, dentro de la parte 1, recuerden, la parte 1, estamos hasta arriba, sección 1, definiciones e interpretaciones. Dentro de esta parte 1, viene la subsección 4. En la subsección 4 nos van a definir nos van a aclarar cómo vamos a entender el uso de los ejemplos. A lo largo de todas las reglamentaciones uniformes, vamos a ver cómo por conducto de ejemplos nos van a ir explicando ciertas situaciones previstas en el tratado. Pero quiero que entiendas lo siguiente, y esto va a aplicar en todas las reglamentaciones uniformes. Si un ejemplo referido bajo el título ejemplo, establecido en estas reglamentaciones, tiene como finalidad ilustrar la aplicación de una disposición. Si hay cualquier inconsistencia entre el ejemplo y la disposición prevalecerá en la medida de la inconsistencia. Entonces, quiero que entendamos que si bien es cierto, reglamentaciones uniformes les van a dar a ustedes ejemplos, siempre, si es que hubiera alguna incompatibilidad, si es que ustedes no lo comprendieran, no lo pudieran asimilar algún ejemplo, alguna situación particular, pues bueno, siempre va a prevalecer lo que diga la ley, ¿no? En este caso, el tratado, y no así el ejemplo. Sin embargo, resultan bastante orientadores los ejemplos que nos comparten. Y es que precisamente vamos a ello. Por ejemplo, ahora ya no estoy en la parte 1,
¿sí? Vamos a pasar a la parte 2. Parte 2, sección 3, mercancías originarias, como lo pueden ver aquí en la lámina, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a parte 2, sección 3, mercancías originarias, ¿ok? Subsección 2, mercancías producidas de materiales no originarios. Una mercancía producida enteramente en el territorio de uno o más de los países del TEMEC es originaria del territorio del país del TEMEC si cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía satisfacen todos los requisitos aplicables del anexo 1. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste cómo se referencian en las reglamentaciones uniformes al anexo 4B del tratado como anexo 1? Entonces, para que lo tengas bien claro, así lo vas a ver en casi todo, bueno, más bien en todo el acuerdo de reglamentaciones uniformes, así lo vas a ver citado, ¿vale? Y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de estas reglamentaciones. Entonces, la disposición en términos generales nos está hablando de mercancías producidas a partir de materiales no originarios. Bueno, yo creo que aquí en México la mayoría de las empresas que hacen manufactura se situarán en este ejemplo. ¿Cómo nos lo aclara? ¿Cómo nos aclara con mayor detenimiento reglamentaciones uniformes? A través del ejemplo 2, ¿no? Que obviamente cita de la subsección 3, el numeral 2, ¿ok? Y nos lo pone a través del siguiente ejemplo. Un productor A, ubicado en el país del TEMEC, ¿sí? Es un país, una empresa que está ubicada en cualquier parte vamos a decir, México, produce camisetas de la subsección, de la subpartida 610910, que están compuestas de un tejido de algodón de poliéster, 60% algodón y 40% poliéster. El productor A, ¿no? O sea, la empresa mexicana que va a exportar este producto, el productor A utiliza hilados de algodón originario de la partida 5207 y filamentos de poliéster no originario de la partida 5402. Las camisetas son hechas de una sola tela y se clasifican de conformidad con la regla general de interpretación 1 en la subpartida 610910. Dicha tela es el componente que determina la clasificación arancelaria de las camisetas. Por lo tanto, para ser consideradas como originarias por la aplicación de la regla de cambio arancelario a la subpartida 610910, cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de las camisetas deberán sufrir los cambios aplicables. En este caso, los filamentos de poliéster, que son los no originarios, utilizados en la producción de las camisetas, no están satisfaciendo el cambio de clasificación arancelaria de la regla específica de origen y tampoco están cumpliendo las disposiciones de las reglas del de minimis en virtud de que el peso pues es superior al 10% de lo que prevé la disposición del de minimis. Por lo tanto, las camisetas no podrían calificar como originarias. Entonces, es un ejemplo de lo que vamos a estar viendo en cada una de las reglamentaciones uniformes de acuerdo a cada sección y subsección del mismo acuerdo. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es para mercancías originarias. Seguimos en la parte 2, sección 3, material de fabricación propia considerado como material. Aquí dato bien importante, ¿no? Para efectos de determinar si los materiales no originarios sufren el cambio aplicable de clasificación arancelaria, un material de fabricación propia podrá, a elección del productor del material, ser considerado como un material utilizado en la producción de las mercancías, a la que el material de fabricación propia es incorporado. Entonces, me parece que aquí están muchos de ustedes, si son empresas que llevan a cabo manufacturas y tienen, muchos de ustedes cuando nos presentan sus billetes de materiales, nos muestran que tienen niveles, ¿no? Y nos dicen, es que es un subensamble, tenemos un subensamble, ¿no?
Eso quiere decir que en tu billete de materiales, a partir de 2 componentes o más, ¿sí? O materias primas, partes, lo que sea, a partir de 2 materiales más, tú haces un subensamble, ¿no? Y ese subensamble pues es otro material que se va a utilizar para el producto completo que está manufacturando la compañía. Entonces, de esto se trata. Me parece muy importante la claridad que nos va a dar el ejemplo que utiliza las reglamentaciones uniformes para efectos de cuando tenemos materiales de fabricación propia y que deberemos de considerar como materiales. Fíjense muy bien en el ejemplo. Materiales de fabricación propia como materiales para efectos de determinar si los materiales no originarios deben de sufrir un cambio aplicable a la clasificación arancelaria. El producto A, aquí lo tienes en tu pantalla del lado derecho, que sería el PT, el producto terminado, ubicado en el país del TEMEC, produce la mercancía A. ¿Ok? Padrísimo. En el proceso productivo, el productor utiliza material originario X, que lo muestro aquí del lado derecho, y material no originario Y, ahí está, ¿ok? Para producir el material Z, ¿sí lo ven? Lo vemos representado por niveles, nivel 1 y nivel punto 2, ¿ok? El material Z es un material de fabricación propia que será utilizado para producir la mercancía A, ¿sale? Que será utilizada para fabricar el producto terminado. ¿Sí lo alcanzan a ver? La regla establecida en el anexo 1, otra vez, ya saben a qué nos referimos con anexo 1, ¿no? Para la partida bajo la cual la mercancía A está clasificada, especifica un cambio en clasificación arancelaria de cualquier otra partida. En este caso, tanto la mercancía A como el material no originario Y se encuentran en la misma partida. No obstante, el material de fabricación propia Z se encuentra en una partida distinta a la mercancía A. Oye, entonces significa que necesitaría la clasificación arancelaria del subensamble para efectos de aplicar lo dispuesto en esta subsección. La respuesta es sí. Necesitaríamos conocer cuál es la fracción arancelaria del subensamble. Bien, siguiendo con el ejemplo, para determinar si los materiales no originarios que se utilizan en la producción de la mercancía deben sufrir cambios aplicables en la clasificación arancelaria, el productor A tiene la opción de considerar el material de fabricación propia Z como un material que debe sufrir cambio en la clasificación arancelaria. Como el material Z es una partida diferente a la mercancía A, el material Z satisface el cambio aplicable en la clasificación arancelaria y la mercancía A calificará como una mercancía originaria. ¿Ya vieron? Dato bien importante. Este es de los ejemplos que me parecieron más importantes. Claro, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más y muchos más casos, pero estos de los que me parecieron muy importantes poderles compartir el día de hoy a ustedes. Esta del de minimis, la dejé porque fue una de las que platicamos la semana pasada, así que esta me la voy a saltar, ya quedó en su material de la semana pasada, pero me gustaría que por favor, por temas de tiempo, fuéramos al de acumulación, ¿ok? Este es para dar continuidad a nuestro orden del día. Este será el último ejemplo que compartiremos el día de hoy, pero me parece también fundamental que lo tengan, ¿ok? Que es en la parte de acumulación. Esto obviamente está dentro del TEMEC, por supuesto. En reglamentaciones uniformes lo vas a encontrar en la parte 4, sección 9. Voy a regresar muy rápido para que te acuerdes dónde está la parte 4, sección 9. ¿Ok? Parte 4, ¿ya lo viste? Sección 9. Acumulación. ¿Ok? Bueno, perfecto. De conforme con las subsecciones 2 a 5 de la misma sección 9, es donde te va a hablar del tema de la acumulación. ¿Sí? Una mercancía es originaria si la mercancía es producida en el territorio de uno o más de los países parte del TEMEC
por uno o más productores. Entonces, aquí nos sitúan precisamente en cadenas de suministro. Si ustedes son empresas manufactureras, sin lugar a duda va a haber una cadena de suministro. Entonces, podemos acumular origen. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Aquí está un ejemplo. Ejemplo 1 de la subsección 9.1, ¿ok? El productor ubicado en el país A, aparte del TEMEC, importa a ese país pistas y tazas. Les pongo una imagen de lo que son las pistas y las tazas. No acabadas, comprendidas en la subpartida 84-82-99, provenientes de un territorio que no es parte del TEMEC. Las estamos importando de China, ¿ok? El productor A procesa las pistas y las tazas no acabadas, convirtiéndolas en pistas y tazas terminadas, las cuales pertenecen a la misma subpartida, razón por la cual, pues obviamente yo que comencé con la importación de las pistas y las tazas y solamente llevarlas a cabo a un acabado, a un terminado, pues no estoy haciendo saltos arancelarios, no puedo calificar yo como originario. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí les pongo el diagrama, ¿no? Aquí les pongo el diagrama. Híjole, se perdió ahí una flechita. Estamos haciendo la importación de las tazas. Yo empresa A, ¿sí? El primer paso es la importación de las tazas. Luego el paso número 2 son las pistas y tazas terminadas. El paso número 3 es la venta a valor de 1.50, ¿sí? Hacia la empresa B. Y la empresa B hace los rodamientos a partir de esas pistas y tazas terminadas. Y finalmente la empresa B se los vende y los exporta en consecuencia a un tercero en Estados Unidos. Entonces, el costo neto unitario de las pistas y tazas terminadas se calcula de la siguiente manera. Y aquí les pongo una tablita de cómo está calculándose las pistas, el costo de las pistas y las tazas, ¿ok? Hasta llegar a un costo neto de 1.4. Sin embargo, yo se lo voy a vender más caro, por supuesto, no se lo puedo vender al costo, obviamente. Entonces, el productor A vende las pistas y las tazas terminadas al productor B ubicado en el país A. Seguimos en México. A y B están en México al precio de 1.50. Y bueno, ya como aquí lo señalamos, más adelante se van a exportar a Estados Unidos o Canadá. Aunque los rodamientos satisfacen el cambio aplicable en la clasificación arancelaria, estos están sujetos al requisito de valor de contenido regional. Entonces, ahí es donde viene el tema. Aquí atrás, en su material, regreso muy rápido, les puse algunas reglas específicas de origen. Estamos viendo precisamente la última regla de origen, 84.14.59 a 84.14.80. Si ustedes se fijan, están pidiendo o saltos arancelarios o, en su caso, cumplimientos de valor de contenido regional, sin necesidad de que hubiera brincos arancelarios. Bien, entonces, regreso. ¿Cómo va a aplicar el tema de la acumulación? Perfecto. Situación A. El productor B no opta por acumular los costos incurridos por el productor A. Recuerden, esto es para efectos de valor de contenido regional por el tema de los rodamientos que se exportan a Estados Unidos, ¿vale? Que es lo que va a exportar la empresa B. Por eso es que el productor B no opta por acumular los costos incurridos por el productor A respecto de las pistas y tazas utilizadas en la producción de los rodamientos. Entonces, de acuerdo con esta tablita, ¿sí? ¿Te acuerdas que aquí está el valor de venta de las pistas y de las tazas terminadas? ¿Sí? Así es como terminaría el estudio del valor de contenido regional. No llegaríamos y en tal virtud los rodamientos que se estarían exportando a Estados Unidos o Canadá no podrían calificar como originarios. ¿Ok? Situación que sería diferente si optáramos por la acumulación. Si el productor B opta por acumular los costos incurridos por el productor A respecto de las pistas y tazas utilizadas en la producción de los rodamientos,
¿sí? El costo neto de los rodamientos se calcularía de la siguiente manera. Lo que te estoy encerrando en rojo, ¿sí? Son los costos que están atrás. Ya viste. Ay, perdón. Son los costos, aquí regresé. Estoy regresando a los costos de la empresa A. ¿Ya te fijaste? Punto 15, punto 75, punto 35. ¿Ok? Estoy adelantando. Ahí están. Punto 15, punto 75, punto 35. O sea, la empresa A le está proporcionando sus costos a la empresa B. ¿Ok? De esta manera, el cálculo de valor de contenido regional se va a obtener de forma diferente y en tal virtud, los rodamientos van a calificar como originarios. ¡Qué gran diferencia, señores! ¡Qué gran diferencia haber llegado al valor de contenido regional por acumulación y no en la situación A, en donde me quedo con el valor al que le compré los materiales al fabricante A. Entonces, muchos de ustedes se quedan aquí. La gran mayoría de ustedes se quedan aquí y muy seguramente ahorita te está generando sentido, si eres una Tier 1, te está generando mucho sentido de por qué una armadora, una OEM, siempre te está pidiendo esta información. Lo mismo puedes hacer tú, ¿vale? Entonces, bueno, me parece muy importante que podamos haber comprendido el tema de la acumulación y todo esto, porque queremos ¿qué? Queremos perseguir el objetivo de que las mercancías sean calificadas como originarias de América del Norte, señores. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo su atención, que hayan permitido poderles explicar un poquito sobre reglamentaciones uniformes. Sin lugar a duda, el tema da para más tiempo, pero creo yo que estos ejemplos que hemos transmitido son ejemplos claves que debes tú de tener muy bien estudiados, muy bien aterrizados en tu operación para poder conferir orígenes de manera correcta. Señores, esta chamba de la acumulación es difícil que tú solito la puedas hacer. Necesitas forzosamente la participación de tus proveedores. En este orden de ideas, regreso. Perfecto. Muchas gracias. En este orden de ideas ya concluyo comentándote que por conducto de Grupo Prasad, de ustedes les van a ahorita a presentar, pero queremos hacerles mucho énfasis en una herramienta electrónica que les podrá ayudar a desarrollar todo este tipo de instrumentos de comprobación, de certificación de origen, de estudios de origen, que se llama Pentacoe. Y en este momento, ahorita a continuación, un momento más, les van a estar dando entrada y conocimiento para que conozcan más este sistema, puedan estar más fortalecidos en su control, en su compliance, de lo que es la certificación de origen. Por mi parte, quedo a sus órdenes, es un gusto saludarles y Jonathan, pues quedo atento por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Daremos espacio a que la audiencia comience a compartir las dudas o preguntas referentes a reglamentaciones uniformes y haciendo segunda voz a lo comentado por Ignacio, efectivamente es un gusto el día de hoy compartirles que con el objetivo de tener una aplicación funcional que le permita al Departamento de Comercio Exterior poder gestionar de manera eficiente sus certificados de origen y que le permita emitir y validar dichos certificados y asimismo controlar sus anexos, hemos desarrollado este sistema inteligente en gestión de certificados de origen Pentacoe. Es una aplicación que está pegada y alineada al anexo 5A de TEMEC, tanto en su parte operativa como en su parte documental. Y para ello, el ingeniero Andrés Nogues, ingeniero en sistemas especializado en comercio exterior, con más de 37 años de experiencia como desarrollador de soluciones e implementaciones en SAP, nos compartiría brevemente estas ventajas en el sistema. Adelante, Andrés, te escuchamos.
Mari, si nos apoyas activando audio, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gusto saludar a toda la audiencia. Pues aquí haciendo un breve espacio sobre este segmento de la parte de certificación de origen. Existen 3 grandes componentes sobre este segmento. Permíteme nada más ahorita hacer un breve espacio sobre la parte de proceso documental. Les estoy presentando 8 puntos relevantes. Volveremos a esta lámina y me gustaría rápidamente interactuar sobre la aplicación para darles una idea de cómo se ve reflejada esta herramienta. Existe un proceso de personalización del usuario y que este usuario tendrá privilegios y controles sobre ello. Existe toda una mecánica de control para autorizaciones de funciones, para poder crear certificados, para poder generar un PDF, subir anexos, aprobar borradores, eliminar certificados de los borradores que ya no son deseados, y todo está controlado por medio de los usuarios. También tienen la facultad las empresas que quieran utilizar esta herramienta, una herramienta totalmente web, en el cual puedan existir diferentes usuarios que puedan cada uno de ellos tener diferentes actividades dentro del sistema. El sistema se alimenta mediante catálogos. Estos catálogos, como el maestro de materiales, que son productos, las fracciones, las arancelarias, con los títulos con los cuales queremos integrar más información, lo que es la parte de interlocutores referido a lo que son importadores, exportadores, que participan dentro de un escenario. Y una vez que ha sido cargado todo eso por medio de una función de Excel, muy práctica, muy simple, muy dinámica, me permite poder generar una certificación en forma directa, en la cual yo puedo personalizar esta aplicación y simplemente yo tengo que seleccionar un material en el cual me aparece ya una calificación. Por ejemplo, vamos a usar este es un ambiente IDES de prueba, es un ambiente que ahorita estamos nosotros trabajando, es simplemente para ver cómo califica nuestra herramienta, y de esta manera poder generar algún ejemplo. Voy ahorita a agarrar algunos ejemplos aleatorios. La idea nada más es que vean la practicidad que tiene. Prácticamente también si hay algunos datos que hayan cargado y que desean cambiar, existe esa factibilidad dentro del sistema. Cada certificado está foliado, lleva un número de consecutivo, puede ser aplicable por periodo, puede ser aplicable, por ejemplo, por factura. Si es por factura, yo tendré que poner el número interno o el CFDI correspondiente. Y una vez que tengo yo esta información cargada, también hay unos códigos de actividad en los cuales detecta el sistema si está o no completa la información. Un ejemplo muy simple podría ser que ahorita que yo quiero guardar, me hace falta tener parte de la documentación. Esta documentación, existe un catálogo en el cual por cliente se le determina qué debe de subir, qué va a subir, ¿ok? Y ahorita voy a subir un archivo para que vean cómo esta función de cargar información también está prevista dentro del sistema. Y en ese sentido, estos anexos, pues puede ser el PDF de la factura, puede ser el XML, puede ser la lista de materiales, puede ser también las órdenes de compra que estoy amparando de estas mercancías. Es decir, la parte de anexos debemos de entender como la parte complementaria que va a estar atachado a un certificado, y por consiguiente cada certificado nos va a permitir en el periodo de tiempo ir guardando cada una de estas informaciones en forma totalmente personalizada. De ahí la importancia que la parte histórica cumple la herramienta y nos permite tener esta información. De igual manera, una vez que se han creado, pues también yo puedo
tener consultas muy específicas en las cuales ya me aparece la información y puedo yo editar o puedo convertir un certificado y poderlo poner en calidad de borrador. Consigo más información, la subo, la complemento hasta dejarla a punto y esta información me va a permitir en un momento dado generar un archivo, un PDF, y este PDF me va a dar la facilidad de poderlo integrar con un certificado de origen. Repito, este es un sistema IDES, es un sistema de trabajo, estamos afinando muchos detalles con la finalidad de que los usuarios ya lo puedan tener, pero es una funcionalidad que ya prácticamente tenemos lista para poderles ofrecer. Esta parte contiene el segmento documental y como tal, los puntos relevantes de esto es el manejo de idiomas. Está en español, está en inglés, está en francés. Les va a permitir tener el histórico documental, generar avisos preventivos de los certificados y que me hace falta información. Podemos utilizar el Excel como un medio de alimentación de información y también tiene opciones de interfaces. Tenemos la opción que es generada 100% web, por lo tanto pueden tener acceso desde cualquier lugar teniendo acceso a internet. El control de los usuarios es un punto importante porque pueden distribuir la carga y optimizar el tiempo de trabajo del personal. El tiempo de instalación es un punto interesantísimo porque tenemos tiempos de entrega que va desde una semana o 15 días puesto en un servidor propio del cliente o en su defecto tenerlo en SAP en un mes. Este documento y todo este proceso está pegado al cumplimiento del anexo 5A. Y bueno, también hablando en términos de opciones, existe la web centralizada, es decir, a donde nosotros proveemos este servicio, entran a nuestro servidor y generan toda su aplicación totalmente privada, totalmente asegurada, o puesto en el servidor desde el cliente y también tener el acceso de interacción con la parte de SAP. Nuestro soporte es un soporte básico, extendido premium, el cual pues podrían contactar para dar más detalles sobre el mismo. Y también algo muy importante, Jonathan, va a ser el hecho de que también está previsto la parte de ampliaciones para cubrir mejoras de nuevos requerimientos, misceláneas fiscales y nueva funcionalidad. Pues siendo así, perdonen el pequeño espacio, pero les agradezco enormemente el poder saber y divulgarles que contamos con esta herramienta. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Ignacio. Perdón, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, la intención es poner esto a disposición de ustedes porque vemos el día de hoy que hay 3 objetivos que persiguen las compañías. Número 1, la reducción de tiempos. El tiempo es oro y el tiempo que nosotros dedicamos automatizando mucho de los procesos traerá esta efectividad dentro del Departamento de Comercio Exterior. Por lo tanto, reducir costos innecesarios como multas a las que podemos llegar tanto por autoridades mexicanas como por autoridades americanas. Y por consiguiente también traer una trazabilidad de la operación. Vemos que el ejecutivo que a lo mejor se encarga puede ser cambiante, pero la intención es que como la información es de la compañía, la información la controla la compañía. Así que en este sentido agradecemos, Ignacio, Andrés, el preámbulo que desarrollaron para Pentacoe y estamos atentos a ustedes, estimados clientes, para, de ser de su interés, concretar una cita, una visita virtual o presencial. Con mucho gusto nos ponemos a su disposición. Habiendo dicho esto, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Me parece que hay una pregunta. La comparto contigo, Ignacio. Damos oportunidad también, todavía podemos compartir alguna otra duda más. Y mientras tanto comparto, Ignacio. Diana Patricia nos comentó que el TEMEC se negoció y entró en vigor con el actual sistema armonizado 2012. ¿Qué pasará con la modificación que recientemente se publicó y entrará en vigor en diciembre de la TIGIE con respecto al TEMEC? No tiene mayor problema. Recordemos que todo está negociado a nivel subpartida y que finalmente, si ya, bueno, ahorita les van a comentar más adelante
todos los cambios de la tarifa, pero me parece que lo que respecta a la entrada en vigor de la NIC, de los números de información comercial, no tendrán ningún efecto, ya que estos son desdoblamientos posteriores a la fracción arancelaria, a los 8 dígitos. Entonces, no veo por qué implique algún efecto en cuanto a las reglas específicas de origen, en virtud de que convencionalmente las reglas específicas de origen o son por partida o son por subpartida. Y en algunos casos que sean a nivel fracción, pues precisamente para eso existen las tablas de correlación con el Sistema Armonizado 2012. Pero no le veo alguna implicación mayor. Y bueno, de todas maneras, cualquier situación que ustedes tuvieran, estamos a sus órdenes para efectos de poderles explicar con mayor detenimiento. De acuerdo. Muchas gracias, Ignacio. Damos un minuto más para alguna otra duda por parte del auditorio que podamos compartir aquí en el chat y atenderla. Recordar que vimos reglamentaciones uniformes. O sea, sin duda el texto es muy amplio para ser abordado en poco tiempo, pero creo yo ahí en el material que les estarán compartiendo a la audiencia podrán tener los ejemplos que vimos aquí en la presentación. Me parecen ejemplos muy contundentes relativos a aspectos muy operativos, muy de las empresas, sobre todo del Bajío, en donde la manufactura, la acumulación de origen, el tema de los subensambles es algo que llevan a cabo todos los días. Entonces, creo que pueden explotar muy bien los ejemplos que les compartimos, y si aún así hubiera alguna duda, alguna inquietud, estamos a sus órdenes, estamos para servirles, para poderles dar esa asesoría que requieren. Muchas gracias, Ignacio. Tal parece que no hay otra duda. Coincido con la invitación. Atentos a cualquier solicitud vía correo a los medios de contacto asignados. Y pues agradecerte, Ignacio. Muchas gracias la visión, la palabra, el habernos acompañado con esta sección de reglamentaciones uniformes. Y siempre es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Jonathan. Gracias al Grupo Prasad. Gracias, Andrés, que tengan un excelente día. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este foro. Me despido. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Ignacio. Dando continuidad a la presentación, en segunda parte tenemos la participación de la licenciada Janet Hernández, quien es licenciada en Negocios y Comercio Internacional por la Universidad de Puebla. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria en materia de comercio exterior, con especialidades tanto en cumplimiento aduanero como también en reglamentaciones de comercio, y el día de hoy estará compartiendo con nosotros dichas actualizaciones. Janet, bienvenida. Qué bueno que estás acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos, buenos días. Espero se encuentren muy bien en sus casas, que estén muy bien de salud. Y bueno, el día de hoy yo estaré compartiendo con ustedes, como lo comenta Jonathan, las últimas publicaciones que se realizaron a finales del mes pasado, de junio, y es respecto a las reglas generales de comercio exterior para 2020, las modificaciones que se hicieron a la LIGIE y las modificaciones que se hicieron a la ley aduanera. Entonces, vamos a iniciar con las reglas generales de comercio exterior. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Todo está en orden? Ok. Bueno, esta publicación, como les comentaba, se dio el 30 de junio del 2020 y se publicaron las reglas generales de comercio exterior y los anexos, el 1, el 12 y el 22, perdón. Posterior a eso, el 2 de julio del 2020 se publica el anexo 1A y finalmente el 6 de julio se publican el resto de los anexos, que son el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bueno, así hasta el 31. Esta publicación entró en vigor al día siguiente, a excepción de lo indicado en transitorios, que más adelante vamos a estar revisando. Y bueno, aquí les estamos mostrando cuál es el contenido de las reglas. Como ustedes saben, contiene el glosario, los títulos, que vamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, y todos los anexos que esta contiene. Entonces, en este sentido, las reglas tuvieron más que adición en nuevas reglas, fueron modificaciones para hacer precisión en algunos puntos
o actualizar, por ejemplo, el tema del TEMEC, ¿no? Que anteriormente se hacía referencia al Telecán y ahora ya es TEMEC. Y bueno, respecto al glosario, lo que cambió fue en la parte de los domicilios de las dependencias, se eliminaron los domicilios que anteriormente se establecían ahí respecto a la GACE, a la GAF, a la ACTI, a la AGJ, y las únicas que conservan el domicilio son las referentes a la AGA y las administraciones subsecuentes que de ella deriven. Son las únicas que contienen los domicilios. Todas estas que aquí les presento se eliminaron. Otra cosa que se eliminó fue la parte de los acrónimos, como fue la E-Firma, la Procuraduría General de Justicia de los Estados, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y lo que les comentaba, ¿no? El acrónimo del Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y respecto a las definiciones que se contemplan en este glosario, recordemos que en el glosario nos trae términos y nos indica qué es, ¿no? O a qué se refiere. En esa parte, lo que se eliminó fue la resolución del Telecán, la definición de franja fronteriza norte y la definición de pago a través del esquema electrónico E5. Ahora, ¿qué acrónimos o qué puntos se adicionan al glosario? Bueno, se adicionan por parte de los acrónimos la Fiscalía General de Justicia de los Estados, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que más adelante vamos a ver en qué reglas se está aplicando, y lo que les comentaba, el TEMEC, ¿no? Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. Por otro lado, en la parte de las definiciones, aquí vamos a encontrar dos nuevas definiciones. Una es el escrito libre. Aquí nos indica a qué se refiere por escrito libre. Recordemos que anteriormente en la regla, la 122, nos hacía énfasis a qué es el escrito libre. Y vemos en algunas otras reglas donde nos dice, tienes que presentar tal promoción o dar aviso mediante un escrito libre, y hacía referencia a la regla, la 122. En esa regla, ahorita lo vamos a ver también más adelante, se eliminó esa precisión, ¿no? La definición del escrito libre, para ahora traerla a definiciones. En ese sentido, vemos que el escrito libre nos indica que es aquel que reúne los requisitos establecidos por los artículos 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también la definición que se agregó es la resolución del TEMEC, que como ya lo habíamos visto, se eliminó Telecán y ahora está TEMEC. Y bueno, vamos a comenzar con el título 1 de las reglas. Y en esta parte tenemos la regla, la 113. En esta regla nos hacía énfasis o nos indicaba a qué se refería por identificación oficial y comprobante de domicilio, ¿no? ¿Qué se consideraba como tal? Ahí nos indicaba. Ahora, esta información que antes contemplaba esta regla pasó a ser parte del anexo 1 de las reglas de comercio exterior. Anteriormente, cuando estábamos viendo las reglas o las modificaciones que hubo para las reglas 2019, que las estuvimos viendo y estudiando en febrero de este año, hablábamos sobre esta regla, ¿no? De qué nos estaba indicando. Ahora se elimina esa precisión y entonces pasa a ser parte del anexo 1. Por otro lado, aquí está la regla que les comentaba, que es la 122, donde te habla de la presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato, en donde ya te indica, ¿no?, que tienes que presentar un escrito libre, y aquí, como podemos ver, ya te hace referencia al anexo 1A, trámites de comercio exterior, se presentan mediante escrito libre. Entonces, si ustedes necesitan saber a qué se refiere el escrito libre, ya vemos la definición, ya viene contemplada en el glosario. Por otro lado, continuando con el título 1 de las reglas, tenemos la regla, la 124. Esta regla te habla del horario de recepción de los documentos en las unidades administrativas centrales de la AGA, Administración General de Aduanas. Se modifican los horarios para indicar que el horario para recibir las declaraciones, promociones, formatos o solicitudes va a ser de lunes a jueves de 9 a 6 horas, y el viernes se reduce el horario de 9 a 3 horas. Entonces, eso también para que lo contemplen. Y por otro lado, las reglas, la 126 y la 127,
esta nos habla del registro y revocación del encargo conferido del agente aduanal y de la agencia aduanal. Recordemos que anteriormente en las modificaciones de la ley aduanera se dio a conocer esta nueva figura que es la agencia aduanal. También lo estuvimos estudiando en las reglas en la modificación de las reglas para 2019, que estos conceptos de agencia aduanal ya se estaban incorporando a las reglas y a distintos ordenamientos. Entonces, se creó, de hecho, la regla la 127 para hacer referencia al encargo conferido de la agencia aduanal. Y aquí, en estas dos reglas que habla de los encargos conferidos, la única modificación que se hizo es que se eliminó la referencia a que la aceptación o rechazo de los encargos conferidos debería de ser accediendo al apartado de trámites del RFC Importadores y Exportadores en la sección de actualiza tus encargos conferidos. Ahora la regla nos indica que solamente se deberá acceder al portal del SAT, es decir, ya no es tan específico en decirte en qué apartado del portal SAT puedes hacer la alta o registro de tus encargos conferidos. Aquí cabe señalar y especificar que el procedimiento sigue siendo el mismo, es decir, entrar al portal SAT, lo único es eso, que cambió la regla, ¿no? Ya no te da la precisión, ya no te da la especificación de en qué apartado va a ser. Bueno, por otro lado tenemos la regla, la 1229. En esta regla te habla de las consultas que se pueden realizar por parte de clasificación arancelaria. Y esta regla también la estábamos revisando en las pasadas reglas del 2019, en febrero, sobre que ya tenemos la opción, ¿no? O bueno, más bien siempre se ha tenido la opción, pero a veces como que no la tomábamos, pero tanto los agentes aduanales, los importadores, los exportadores, las cámaras y en este caso ahora las agencias aduanales podrán formular una consulta en caso de que tengan duda de la clasificación arancelaria. Esta opción o este instrumento que nos da la autoridad es muy bueno que lo ocupemos y más ahora en el tema de que entramos con el nuevo tratado del TEMEC, porque si traemos ahí unas duditas con la clasificación y no podemos determinar bien, es necesario que tengamos la certeza de que la fracción que estamos determinando es la correcta para efectos que también nos está atendiendo a la preferencia arancelaria de un tratado. Entonces, si en algún momento nuestra fracción arancelaria es incorrecta y estuviste durante un año emitiendo certificados con una fracción incorrecta, ahí les encargo el problema que vamos a atender por parte más los importadores, porque son al final de cuentas quienes están exentando pues el pago del arancel, ¿no? Mediante esta preferencia arancelaria. Entonces, este instrumento es muy bueno que si tienen el acceso o lo quisieran ocupar, hicieran uso de ello. Y bueno, por otro lado, la regla, la 131, esta te habla de la importación de mercancías exentas de inscripción de los padrones, es decir, qué mercancías tú puedes importar sin la necesidad de contar con un padrón de importadores, ¿no? Y aquí el único cambio que se realizó en esta regla es para modificar la fracción 10 y te adiciona la excepción del padrón a la importación de vehículos usados. Es decir, en esta regla ya hace la precisión que tú no vas a necesitar contar con un padrón para poder importar vehículos usados. ¿Okay? Bueno, ahí te da también las especificaciones, que no pueden ser más de, me parece, de 1 en un año, o que no sea constante, ¿no? Que no estés importando vehículos usados constantemente. Pero bueno, en esta regla, en la 131, se modifica para esos efectos. Por otro lado, la regla, la 133, causales de suspensión en los padrones. Esta regla les hago mucho énfasis y cada que puedo con nuestros clientes se las recuerdo que la tengan en cuenta, que la consideren, que la lean. Tiene demasiadas fracciones, pero es importante que las tengamos en el radar, que las tengamos presente, porque son las causales de suspensión en los padrones. Ustedes saben que si nos cancelan el padrón, pues prácticamente paramos todo, ¿no? Porque no podemos realizar importaciones. Entonces, es importante que la vean
la revisen. Y bueno, aquí esta regla se modificó para agregar o modificar la fracción 2. Y aquí indica que para disponer los casos cuando no tengan registrados o actualizados los medios de contacto para efectos del buzón tributario. Esto es muy importante. Ustedes saben que para el buzón tributario nosotros indicamos cuáles van a ser los contactos de los medios de contacto. Y puedes registrar ahí, registra los correos electrónicos, números telefónicos, de quiénes van a ser las personas que van a estar recibiendo las notificaciones que la autoridad te realice. Entonces, antes solamente esta fracción te indicaba no tener actualizado el correo electrónico. Ahorita ya se modifica para indicar medios de contacto. También se modifica la fracción 7 para establecer la suspensión a quienes no presenten el aviso de apertura y cierre de los establecimientos en los cuales almacenen mercancía de comercio exterior o de los que utilicen en el desempeño de sus actividades. Esto también muy importante. Presentar aviso de la apertura y cierre de los establecimientos que tenga la compañía. Muchas veces también esto nos afecta mucho si tenemos programas, certificaciones, ¿no? Porque a veces también solamente lo estoy registrando en el RFC, pero olvido de registrarlo en mis certificaciones o en mis programas, ¿no? Aquí esta modificación, esta fracción se modifica. Antes indicaba que era causal aquellos que no tuvieran registrados sus establecimientos en los que realizaran operaciones de comercio exterior. Ahora indica que no registres en los establecimientos en los que almacenes mercancía de comercio exterior. Cambia un poco la redacción para ser un poco más precisa. Y bueno, también se modifica nuevamente la fracción 30. En esta se modifica para hacer énfasis a la agencia aduanal dentro de los casos de suspensión del padrón, cuando por inexacta clasificación se omita el cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria o alguna cuota compensatoria. Era lo que les comentaba. Esta nueva figura la hemos estado revisando, se han estado modificando diversos ordenamientos y bueno, en esta parte de la regla ya se adiciona, ¿no? Que también va a ser una causal de suspensión. Se adiciona como supuesto a la fracción 56. Aquí te habla sobre al momento en el que tú realices un trámite relacionado con el padrón de importadores o el padrón de importadores sectorial o específico y tú presentaste información falsa o con datos inexactos, igual va a ser una causal de suspensión del padrón. Aquí hay que tener mucho cuidado porque últimamente, bueno, ustedes saben que manejamos el tema de las mercancías sensibles y la mayoría de ellas requiere de padrones sectoriales. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta o no estamos importando ese tipo de mercancía y entonces ni por aquí nos pasa el dar de alta a un padrón sectorial, ¿no? Pero ya en el momento que tenemos la mercancía, ya está en la aduana y la queremos despachar, de pronto vemos que tiene la restricción de que necesita padrón sectorial, ¿no? Y ahí estamos corriendo, buscando la información para poder sacar el trámite. Muchas veces se incurre en obtener la información, pero tal vez no se verificó, tal vez no es la correcta. Pasa que parte de la información que te piden, por ejemplo, es los clientes, los proveedores, los domicilios, datos de tus clientes proveedores. Y si tú la das mal, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces es importante verificar toda esta información porque en el momento en que la autoridad lo detecte, pues te va a cancelar tanto tu padrón sectorial como el de importadores. Y bueno, siguiendo con el título 1, que es el que ha tenido mayores modificaciones, tenemos la regla, la 134, que esta te habla de la reincorporación en los padrones, es decir, cuando ya te lo suspendieron o te lo cancelaron y nuevamente lo quieres tramitar, aquí nada más se hace la modificación para indicar que la reincorporación o el trámite de reincorporación a los padrones se deberá realizar ante la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC.
Antes indicaba que era ante la CIA, entonces nada más se hizo esa modificación. Ahora, respecto a la regla, la 151, que es la manifestación de valor, esta regla también la veníamos revisando desde las pasadas reglas de las modificaciones del 2019, y esta regla se modificó en su momento para indicar cómo iba a ser, ¿no?, la nueva manifestación de valor, que recordemos ya se va a tener que transmitir vía ventanilla única. Y bueno, esta regla se modifica en esta ocasión para adicionar a la figura de agencia aduanal dentro de aquellas a las que los importadores deberán transmitir la manifestación de valor en documento digital. Es decir, antes únicamente precisaba que yo como importador tengo que transmitir la manifestación de valor al agente aduanal. Pero como ya estamos incorporando a la figura de la agencia aduanal, a esta figura también hay que entregarle, en caso de que trabajemos con ella, pues la manifestación de valor en documento digital. Y aquí hacemos la nota para que lo tengan en cuenta. Todavía no entra en vigor esta regla. Ahorita seguimos trabajando con la publicación del 2018, que es como lo hemos estado manejando siempre. El formato es igual el de esa publicación del 2018. Sigue siendo en papel. El formato lo encuentras en el anexo 1A, me parece, y ahí lo seguimos trabajando igual. Sin embargo, esta regla, igual en los transitorios, nos da a conocer que va a entrar en vigor a partir de su publicación 30 días posteriores, en aquel en que se emita el formato, ¿no? Porque todavía no tenemos el formato que va a aplicar para esta nueva manifestación de valor, es decir, todavía el SAT no lo ha publicado. Entonces, en el momento en el que lo dé a conocer a través de su portal, ya va a ser exigible 30 días posteriores. Aquí también es importante recordar que traemos desde hace tiempo el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Y este artículo, recordemos que nos habla de los anexos a la manifestación de valor, que actualmente muchos omitimos o no le damos el suficiente énfasis. Y esos nos referimos a los anexos como aquellos documentos que nos ayudaron a la determinación del valor de la mercancía. Y por mencionar algunos, serían las facturas de los incrementables, aquellos comprobantes de pago de la mercancía, entre otros. El artículo 81 ahí te los desglosa. Ahora, aquí recordar también que este artículo no ha entrado en vigor, pero se precisa que va a entrar en vigor igual 30 días posteriores a que se dé a conocer el formato de manifestación de valor, es decir, prácticamente va a entrar a la par, y de alguna manera la autoridad ya nos ha venido como advirtiendo, ¿no?, que va a ser indispensable contar con esos anexos a la manifestación de valor. Ahora sí va a ser exigible y lo hace a través del artículo 81, ¿no?, del reglamento de la ley aduanera. Entonces, esto de verdad hago mucho énfasis para que ya lo vayan trabajando en sus empresas, para que vayan revisando cómo va a ser ahora el funcionamiento de incorporar esos anexos, y nada más para que lo tengan en cuenta. Igual con el título 1 seguimos la regla, la 163, aquí te habla del registro de tus cuentas bancarias para efectuar pagos en operaciones de comercio exterior. Nada más se adicionó un último párrafo para indicar que cuando se cambie la cuenta bancaria registrada, hay que dar aviso dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se efectuó dicho cambio, y te dice que debe ser de conformidad a la fecha de trámite 23. Por otro lado, tenemos las reglas, la 1918, la 1919 y la 1920. Esta hace referencia al número de acuse de valor, tanto individual y consolidado. Y estas reglas se modifican para integrar o adicionar la figura de la agencia aduanal. Esto para efecto de la firma, transmisión de la información a ventanilla y la retransmisión del acuse de valor. Como ustedes saben, actualmente muchas veces el acuse de valor, que comúnmente lo conocemos como COBE, porque fue el inicial nombre que se le dio y posterior se modificó a acuse de valor, muchas veces no lo hacen los importadores. Ya los agentes aduanales tienen sistemas implementados para la captura de
estos acuses de valor. Y entonces aquí nos indica que ahora con la nueva figura de la agencia aduanal también van a poder implementar este procedimiento, ¿no? Que ellos capturen la información, que ellos realicen la transmisión de la información en ventanilla a través de la firma, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al título 2 de las reglas, y en este caso tenemos la regla la 211, que es los horarios de las aduanas, con referencia al anexo 4. Y esta nada más se modifica para establecer cuando se requiera un despacho extraordinario, ¿no? Cuando se requiera realizar el despacho de las mercancías fuera del horario de la aduana que tiene establecido en este anexo 4, sí se puede hacer, pero debe de ser solicitado a través de la ficha de trámite 128 del anexo 1A. Esta modificación todavía no entra en vigor. Esta va a estar en vigor 30 días posteriores a su publicación. Por el otro lado, tenemos la regla la 226, procedimiento para la recuperación de abandonos. Y aquí es donde va a entrar en juego la definición que les comenté al inicio del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Aquí en esta regla se cambia la referencia. Anteriormente hacía referencia al servicio de administración y enajenación de bienes. Ahora esa referencia se elimina y se integra la del Instituto para devolver al pueblo lo robado. También en esta regla se agrega el texto que nos indica la obligación de anexarse al pedimento con el que se tramitará el despacho aduanero de la mercancía, y la resolución de la autoridad en la que se autoriza la recuperación de la misma. Esto nada más es para cuando se requiera recuperar la mercancía que cayó en abandono. Siguiendo con el título 2, tenemos las reglas, la 252, la 253 y la 251, que hablan en esencia de regularización de mercancías en diferentes supuestos, y esta se modifica para indicar que se debe contar con la prueba de origen, la certificación de origen o el certificado de origen válido y vigente que corresponda. Aquí cabe recordar que la semana pasada Ignacio nos estaba compartiendo aquellas reglas que fueron afectadas por este cambio de la implementación del TEMEC. Y bueno, estas son algunas de las reglas que cambiaron nada más en la precisión. Anteriormente se indicaba que para realizar la regularización, ¿no?, y poder aplicar de alguna manera la preferencia arancelaria en este tipo de operaciones, tenías que contar con el certificado o prueba de origen válido y vigente. Ahorita, igual, recordando, para TEMEC ya no tenemos el término certificado de origen, ya ocupamos el término certificación de origen. Por ello, este nuevo término también se agrega al texto de estas reglas. Pasando al título 3 de las reglas, tenemos la regla la 3131. Esta nos habla del procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de las mercancías. Y esta regla se modifica para indicarnos ahora en el texto la figura de la agencia aduanal. También se modifica el último párrafo para efectos de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 36A, fracción primera, inciso B de la ley. Esta fracción, este artículo, lo que nos habla en ese inciso es bueno, primero recordar, el artículo 36A nos habla de los documentos que se deben de anexar al pedimento. La fracción primera nos habla de en importación. Y el inciso B hace referencia al BL, bueno, conocimiento de embarque, a la guía aérea, lista de empaque. Anteriormente te indicaba la regla podrá digitalizar el documento de transporte con el que se cuente, pero ahora te indica deberá. En la práctica, la verdad es que creo que todos transmiten este documento en sus operaciones, lo digitalizan y se transmite a través de ventanilla, y lo único que cambió en esta regla es esa precisión, ¿no?, que antes indicaba podrá y ahora indica deberá. Continuando con el título 3, en la regla la 3311 nos habla de donación de desperdicios, maquinaria y equipos obsoletos por empresas con programa IMEX.
Esta se modifica únicamente para precisar que los organismos públicos o personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR deberán solicitar la autorización correspondiente mediante la ficha de trámite 69. Entonces, nada más se modifica para indicar esos puntos. Por otro lado, la regla, pasamos al título 4 de las reglas y empezamos con la regla, la 4217. Esta te habla de la destrucción de mercancías dañadas. Nada más se modifica para precisar que cuando las mercancías que se importaron temporalmente no puedan retornarse al extranjero porque sufrieron algún daño en el país, es decir, tú importaste mercancías temporales, pero ya en el país pues no las utilizaste para el destino, ¿no?, que tenías previsto debido a que sufrieron algún daño. Entonces puedes considerarlas como retornadas siempre que solicites la autorización para su destrucción. Es decir, no vas a tener que cambiarlas de régimen, si así lo deseas, pero tienes que pedir la autorización para la destrucción de estas mercancías y precisa que debe ser a través de la ficha de trámite 101 del anexo 1A. Pasamos al título, seguimos con el título cuarto. Aquí nos habla la regla, la 432. Esta es la garantía del pago de contribuciones por la importación temporal de las mercancías señaladas en el anexo 2 del decreto IMEX. Recordando esta regla, también todavía no entra en vigor. Esta regla va a entrar en vigor hasta la entrada en vigor del acuerdo de la Secretaría de Economía que publique respecto al decreto IMEX para la aplicación del artículo 5º, fracción 4ª. Y recordando un poquito de qué nos habla esta regla, o más bien a qué se debe esta regla, es que está el proyecto de modificación al decreto IMEX. De hecho, ya se han modificado otros ordenamientos para indicar que ahora para el tema de la importación de las mercancías sensibles se va a realizar un esquema de garantías. Es decir, si tú requieres importar mercancías que pertenezcan a algún sector sensible del anexo 2, un apartado, vas a tener que solicitar, más bien vas a tener que garantizar la importación de esas mercancías. Y más o menos cómo va a funcionar es que la autoridad va a publicar cierta cantidad y valor que va a corresponder a la mercancía que tú vas a importar. Por ejemplo, yo quiero importar azúcar, 2 toneladas, entonces te dice, vas a tener que pagar 0.5 centavos de dólar, un ejemplo, por cada kilo de azúcar que quieras ingresar. Este pago va a estar en garantía. Es decir, lo vamos a tener que dar para poder importar esas mercancías. Y esta regla te habla que para poder garantizar para poder aplicar en ese esquema de garantías, tenemos que hacer el uso de una póliza de garantía. Y esta regla te habla de eso, de lo que tiene que contener esa póliza. Entonces, aún no entra en vigor. Esto igual ya lo habíamos platicado porque se han venido desde hace tiempo anunciando esta entrada en vigor, que todavía no se define cuándo va a ser, pero lo siguen contemplando en estas nuevas modificaciones de las reglas. Pasando al título 5, esta regla me parece que igual Ignacio ya había hecho mención de ella, y es una de las reglas que se vio afectada por el tema de la implementación del TEMEC, y esta regla se modifica únicamente para hacer mención al TEMEC. Recordemos que esta regla te habla de la extensión del DTA en algunos tratados de libre comercio. Como ustedes sabrán, para efectos del Telecam, pues no pagamos el DTA, ¿no? Si aplicamos la preferencia arancelaria. Ahora se cambia la precisión de Telecam para hacer referencia a TEMEC. Y también incorpora el nuevo término que les comentaba, que es la certificación de origen. A veces nos cuesta mucho trabajo ya implementar ese término. Estamos muy acostumbrados a decir certificado de origen, pero ya muchos ordenamientos ya lo contemplan, ¿no? Certificación de origen para TEMEC. Pasando al título 6 de las reglas, estamos en la regla la 611.
rectificación de pedimentos. Recordemos que esta regla es para efectos de aquellos datos o aquellas autorizaciones que se necesitan para rectificar los pedimentos. Es decir, no todo lo puedes rectificar, ¿no? Hay algunas cosas que necesitan autorización y esta regla te menciona cuáles son. Una de ellas, nada más por recordarles, es si se efectuó un pago de lo indebido en efectivo, entonces tienes que solicitar la autorización para rectificar el pedimento, puesto que vas a tener como contribuciones a tu favor, ¿no? El haber efectuado un pago de lo indebido, es decir, que pagaste de más a la autoridad, entonces vas a rectificar para bajar o disminuir o cambiar ese pago que realizaste, entonces necesitas autorización. Y en esta regla anteriormente mencionaba que si tú requerías también realizar una rectificación de clasificación arancelaria, no necesitabas autorización siempre y cuando contaras con un documento emitido en ejercicio de facultades de comprobación donde la autoridad competente haya determinado la correcta clasificación. Es decir, si tú hubieras tenido una rectificación por clasificación arancelaria, si no contabas con este documento, tenías que pedir autorización. Si contabas con el documento de que estabas en facultades de comprobación y que la autoridad ya había determinado la correcta clasificación, podías rectificar. Ahora, se elimina ese párrafo. Es decir, se elimina de la regla, por lo que se entiende que ya no está limitado este tipo de rectificaciones. Es decir, ya podrías rectificar por fracción arancelaria, o bueno, clasificación arancelaria. Y finalmente, pasando al título 7 de las reglas, aquí nada más hacer precisión de la regla la 733, que habla de los beneficios de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico. Se adicionó esta fracción para efectos o para indicar que cuando se realiza un reconocimiento aduanero, se realizará la descarga entre el 10% o 15% del total de la mercancía amparada en el pedimento. Y la revisión deberá realizarse en la medida de lo posible con la ayuda de métodos de revisión no intrusiva con que cuente la aduana. Es decir, si tú como empresa certificada caes en un reconocimiento aduanero, no te van a revisar toda la mercancía, únicamente estos porcentajes, y van a hacer uso de métodos que no sean intrusivos. Sin embargo, también, bueno, esto ya estaba, pero recalcar que si hay indicios de alguna irregularidad, pues la autoridad sí podrá, ¿no?, ordenar la descarga total del embarque. Y bueno, pasando a los anexos, a las modificaciones que hubo en los anexos de las reglas, aquí estamos en el anexo 22, específicamente en el apéndice 12. Aquí se modificó para actualizar la referencia del TEMEC en estas claves de contribuciones, la clave 12 y 13, que nos habla contribuciones por aplicación del artículo 2.5 del TEMEC y recargos por aplicación del artículo 2.5 del TEMEC, que esto también en la semana pasada Ignacio nos estaba comentando. Por otro lado, igual siguiendo con el anexo 22 de las reglas, entramos al apéndice 14. Este apéndice, recordemos que nos habla de los términos de facturación, es decir, de los Incoterms. Se actualizó este apéndice para hacer referencia a los Incoterms 2020. Recordemos también que teníamos anteriormente las versiones 2000, 2010, entonces ahorita con la entrada de los Incoterms 2020 también este apéndice se actualiza para que ya encontremos estos nuevos términos. Y nada más hacer mención que esta modificación ya se había dado a conocer a través de la resolución anticipada de los anexos 7, 10, 22, 23 y 27 de las reglas generales. Es decir, esto ya lo estábamos viendo previo en una resolución anticipada. Aquí también me gustaría compartirles que anteriormente nos decían qué pasa si... Bueno, más bien todos teníamos como esa incertidumbre, ¿no? Que ya habían entrado los Incoterms 2020, pero pues el anexo 22 no nos estaban modificando todavía, ¿no? En caso de que ocupáramos un término que no está contemplado. Y por ello, bueno, ya lo actualizaron.
Y bueno, hasta ahí sería todo por el tema de las reglas de comercio exterior. Se hicieron más precisiones, muchas reglas se cambiaron para adicionar la figura de la agencia aduanal, lo que comentábamos para adicionar el nuevo término de TEMEC, de certificación de origen, pero a grandes rasgos estas fueron las modificaciones más sobresalientes. Ahora vamos a pasar con las modificaciones que se realizaron a la LIGIE y a la ley aduanera. Para estos efectos, el 1 de julio del 2020 se emitió en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley aduanera. Entonces, en esa sola publicación se hizo mención de esos dos ordenamientos, ¿no? Se modificaron esos dos ordenamientos. Y bueno, pasando al tema de la LIGIE, ¿qué es lo que se modificó o qué es lo que va a entrar, ¿no? Y es que se creó una nueva ley de impuestos generales de importación y de exportación. Con esta nueva ley de impuestos se implementa la sexta enmienda del sistema armonizado. Recordemos que el sistema armonizado es un sistema que clasifica todos los bienes en un sistema de códigos de 6 dígitos para la clasificación de mercancías y es aceptado por más de 186 países. En ese sentido, este sistema es adoptado por todos estos países y cada uno de ellos pues tiene la versión. En el caso de nosotros pues es la TIGIE y por ejemplo en el caso de la Unión Europea tienen el TARIC y así cada país digamos que adaptó ese sistema a su legislación, pero la base es ella, ¿no? Entonces, cada 5 años la OMA realiza esta actualización, hace estas actualizaciones y modificaciones para eliminar pues aquellas fracciones o descripciones que ya no, actualizar más que nada y modernizar los códigos, porque de pronto hay muchas mercancías que se utilizan o que están contempladas, pero que ya no se utilizan en la actualidad. El caso de ellos, podemos ver ahora que por ejemplo, los discos, los CDs, ya la mayoría no ocupa, son mercancías que dejan de estar obsoletas, ¿no? Bueno, eso es lo que realiza la OMA, hace una revisión de todos los códigos, ver cuáles van a quedar, cuáles se van a actualizar, cuáles se van a modificar. Y bueno, con esta nueva ley de impuestos generales de importación y exportación, se reduce la tarifa, la TIGIE, se reduce en más de 4,000 fracciones arancelarias. Con ello, implementa un quinto par de dígitos para fines de identificación comercial, que es el NICO. Es decir, actualmente nuestra fracción arancelaria está compuesta de 8 dígitos. Ahora, con esta nueva ley de impuestos generales de importación y exportación, se va a aumentar 2 dígitos más. Y estos 2 dígitos se van a conocer por el nombre de NICO. Y bueno, lo que les comentaba, se actualiza y moderniza la TIGIE, crea, modifica, elimina fracciones arancelarias, así como de descripciones. Otra cosa muy importante que contempla esta nueva ley es que a pesar de que estamos indicando, lo único que se está realizando más bien es adicionar estos 2 dígitos, pero no va a haber modificación en aranceles, es decir, los aranceles se van a quedar como están. Tampoco va a impactar en regulaciones no arancelarias, es decir, si tu fracción sigue contando con regulaciones arancelarias como avisos automáticos, permisos de COFEPRIS, etcétera, aún así, implementando ya la nueva ley, esa fracción va a seguir contando con esas regulaciones. Tampoco va a impactar en las fracciones del capítulo 98 y las fracciones prohibidas. Aquí les quiero mencionar que esta nueva LIGIE va a entrar en vigor 180 días naturales siguientes al de su publicación, por lo tanto va a entrar en vigor el 28 de diciembre de este año. Y bueno, aquí les pusimos cómo está contemplada la LIGIE. Es la ley que más corta, solo cuenta con 2 artículos. En el primer artículo encontramos que es la tarifa, donde encontramos pues las fracciones arancelarias, la información del arancel. Y en el artículo 2 encontramos las reglas.
Las reglas generales permanecen igual, son 6, siguen sin cambios. Y la fracción segunda tenemos las reglas complementarias. En este caso, las que sufrieron modificación fue la número 3, que ahora hace referencia a notas nacionales. Recordar un poco que ahorita en la actualidad, cuando nosotros queremos clasificar una mercancía, tenemos que atender a estas reglas, ¿no? Porque nos dan la pauta de alguna manera de cómo vamos a realizar la clasificación. Y una ayuda que tenemos y que tenemos que considerar actualmente son las notas explicativas. En ellas se especifica y te facilita el poder identificar una fracción correcta, ¿no? Una clasificación correcta. Ahora se cambia de notas explicativas, se hace referencia a notas nacionales, y las notas explicativas van a pasar como un tema de consulta, es decir, las podemos seguir consultando, pero no van a tener como efectos jurídicos. Es decir, si en algún momento nosotros necesitamos sustentar la clasificación para la nueva ley, ya lo tenemos que sustentar en base a las notas nacionales. Es decir, las notas explicativas nos va a servir de consulta, pero ahora lo que vamos a atender son las notas nacionales y su función va a ser la misma: facilitar y precisar la clasificación arancelaria. Por otro lado, para la regla complementaria décima, esta regla se modifica y en esta regla ya vamos a encontrar el término de el NICO. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver lo que precisa, pero ya en esta regla es donde se contempla este nuevo término. Y nada más para hacer énfasis a la entrada en vigor de la nueva LIGIE, bueno, también la Secretaría de Economía, la autoridad, va a tener que publicar la metodología de los NICOs, es decir, cómo se va a trabajar, cómo va a funcionar, a qué se refiere. También a los 90 días naturales se va a determinar cuáles van a ser los NICOs. Ahorita, de hecho, si ustedes consultan la página del SMICE, en la parte de la nueva ley, ya tiene ahí el proyecto, ¿no?, de cómo son los NICOs. Y también la Secretaría a los 120 días naturales va a dar a conocer los NICOs, así como las tablas de correlación. Aquí es donde ella nos va a indicar, si tengo esta fracción, cuál es la correlación con la nueva ley, con la nueva LIGIE, ¿no? Y dentro de los 180 días naturales de la entrada en vigor, también nos va a dar a conocer las notas nacionales. Entonces, estamos a la espera de todos esos ordenamientos para ya poder entender muy bien todo el esquema de esta nueva ley, de esta nueva ley. Y bueno, entrando ya en específico con esto del número de identificación comercial, aquí la regla complementaria se modifica para indicar que el NICO es un quinto par de dígitos, se va a adicionar a los 8 dígitos que componen actualmente la fracción arancelaria. Entonces, aquí como pueden ver, está la fracción arancelaria, la 61061002, esa es nuestra fracción arancelaria. El NICO va a ser el último que aquí nos está marcando, que sería 01. Y la fracción va a seguir compuesta como siempre la hemos manejado. Los 2 primeros dígitos son el capítulo. Los siguientes 4 dígitos hacen referencia a la partida. Los 6 dígitos ya hacen referencia a la subpartida. Y ya los 8 dígitos nos hacen referencia a la fracción arancelaria como tal. Y aquí también hay que contemplar que estos 2 últimos dígitos se van a colocar en posición posterior de la fracción arancelaria que se declare y van a estar ordenados de manera progresiva, iniciando del 00 al 99. Entonces aquí hay un ejemplo, esto lo publicó la Secretaría de Economía y aquí viene, ya se van a contemplar. De hecho, de esto ya veníamos hablando igual en pasadas actualizaciones que tuvimos, de que ya se iba a implementar este nuevo código de clasificación arancelaria para que ahora se forme a 10 dígitos.
Y bueno, eso sería todo por parte de la LIGIE. Ahorita vamos a pasar para las reformas que se realizaron a la ley aduanera. Y prácticamente lo que se modificó en la ley aduanera es para hacer referencia a los cambios implementados en la LIGIE, en específico de lo que hablábamos, ¿no? De los NICO. Y en ese sentido se modificó el artículo 21, segundo párrafo, fracción segunda. Este artículo nos habla de obligaciones del Servicio Postal Mexicano. Ahí te habla de determinar la correcta clasificación arancelaria y ahora hace énfasis al número de identificación comercial. También se modifica el artículo 47 en los párrafos primero, segundo, cuarto y sexto. Aquí habla para el procedimiento para formular la consulta sobre clasificación arancelaria. Igual se está incorporando el término de NICO en este artículo. El artículo 48, que nos habla del procedimiento para resolver la consulta arancelaria, también está incorporando este concepto de los NICO. En el artículo 54, que en el párrafo primero, que nos habla excluyentes de responsabilidad del agente y de la agencia aduanal, también ahí está considerando este término. El artículo 81, fracción tercera, esta nos habla de datos de las mercancías que se deben manifestar en el pedimento al determinarse las contribuciones y cuotas compensatorias. También ya hace referencia a los NICO. Y el artículo 121, fracción primera, inciso E, nos hace referencia a las modalidades del régimen de depósito fiscal, igual incorporando el mismo término. Asimismo, el artículo 144, fracción 14ª. Y aquí, importante, se adicionó el artículo 184C. Este artículo nos habla de la causal de suspensión del sistema electrónico aduanero al agente aduanal o al importador. Este artículo ahora de lo que nos va a hablar es que si hay una incorrecta determinación en la clasificación arancelaria y entiéndase también en el NICO, va a ser causal de suspensión en este sistema, tanto al agente aduanal como al importador. Entonces, por ello, la correcta determinación de esta clasificación arancelaria para no incurrir en estas causales. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Tratamos de darles los cambios de manera general. Igual, si tuvieran algún tema en específico, con mucho gusto podemos agendar conferencia, podemos revisarlo. Y hasta aquí sería mi participación. No sé, Jonathan, si hay preguntas. Muchas gracias, Janet. Al momento no hay una pregunta escrita. Invitamos a las personas conectadas que si gustan, estamos aperturando el espacio para consultas o preguntas. Con mucho gusto atenderlas. Y como comentaba Janet, si hay alguna duda en particular, con mucho gusto podemos agendar una conferencia o videoconferencia, ya en particular para una necesidad específica en la compañía que representan. Damos un par de minutitos si hay alguna duda o comentario. De lo contrario, dar por concluida la sesión del día de hoy. Hemos creado esta plataforma con la intención precisamente de poner a su disposición a ustedes, nuestros clientes, todo el tema de actualización que hay en materia de comercio exterior, las nuevas tácticas, estrategias. Comenzamos hace un poco más de 2 meses después del arranque de algunas activaciones económicas y vimos que en materia de comercio exterior las actualizaciones se seguían dando. Les invito a estar pendiente a las redes sociales, tanto en Grupo Prasad como en Facebook, en la página de Grupo Prasad, también en LinkedIn, en la página de Grupo Prasad, o por correo electrónico a los correos designados en nuestra página oficial www.prasad.com.mx. Ya hay algunas preguntas. Te comparto, Janet. Efectivamente, sí, la presentación la vamos a compartir ya sea por medio de solicitud a correo electrónico y también estará disponible en nuestra página web, prasad.com.mx, para su descarga. Creo que esas eran realmente las dudas.
Si no hay, estoy revisando chat. Muy bien. Me parece que hasta aquí las preguntas del auditorio. Janet, agradecemos mucho tu colaboración, tus palabras, tu visión y la aportación del día de hoy en actualización en materia de comercio exterior. Muchas gracias, Janet. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Grupo Prasad, Grupo Llamas, Intrade. Estamos para servirles, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, ya saben. Que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Agradecemos a la audiencia que se haya conectado para la participación del día de hoy. Como les decía, hemos creado esta plataforma para ustedes. Les invitamos a estar pendiente a los seminarios y trainings que vamos a tener el próximo mes referente a temas de comercio exterior. Estar al pendiente en las redes sociales, Facebook y también LinkedIn de Grupo Prasad. Y estaremos compartiendo así con ustedes los materiales de estos seminarios que hemos desarrollado. Agradecemos a Grupo Llamas, Intrade Consultores y Grupo Prasad y patrocinadores por este espacio para profundizar en temas de interés de comercio. Muchas gracias, queridos clientes, que tengan excelente tarde.